Buenas tardes a todos. Hoy os traigo un vídeo que, bueno, es interesante, yo diría que misterioso, y que no todo el mundo conoce, creo, este tema, ya que es una operación o una parte de la historia no muy conocida y que tampoco se le da mucha importancia y mucho pábulo y publicidad por la cuenta que le trae a las partes que tomaron parte, nunca mejor dicho, en esta operación. Hoy os voy a hablar de la operación Underworld, la colaboración de la mafia norteamericana con el propio gobierno norteamericano para proteger las instalaciones portuarias y las unidades navales del ejército de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Nos situamos en esos años 30, finales de los 30, cuando el jefe de jefe, capi di tutti capi, el Don, Charles Luciano, es encarcelado por diversos delitos y las autoridades cogen a las prostitutas y a sus chicas de compañía y le dan dos opciones: o pagan una fianza de $10.000 o declaran contra él. Tras declarar contra él, pues lo encarcelaron y siguió gobernando desde prisión su imperio, apoyado por gángsteres de la talla de Frank Costello, que, si no me equivoco, es el nombre que se empleó para el papel de Jack Nicholson en la película Infiltrado como jefe de la mafia irlandesa de Boston, que luego se descubrió que era un confidente, Frank Costello. Bien, los negocios de prostitución de Lucky Luciano, vale, pues fue lo que le hizo ir a prisión. Pero no pasa nada, porque desde ahí seguía gobernando su imperio. Pasa la vida, pasa el tiempo y llega septiembre del 39, estalla la Segunda Guerra Mundial. Llega el 7 de diciembre de 1941 y Estados Unidos entra a la contienda al verse atacada sin previo aviso por Japón en su base de Pearl Harbor, en la que sufre una auténtica carnicería, cientos de hombres mueren y un sinfín de barcos son hundidos. A todo esto hay que sumarle que los submarinos alemanes acechan en las aguas del Atlántico y merodeaban en las costas americanas, que no es que estuvieran muy fortificadas. La población norteamericana tenía miedo y temía que los saboteadores alemanes, y en parte también italianos, atacasen sus fábricas, puertos e infraestructuras. El tráfico marítimo y las instalaciones portuarias eran claves para sostener el esfuerzo de guerra aliado y el comercio y la balanza norteamericana. Recordemos que en Nueva York había cientos de miles de italianos, alemanes y también asiáticos que podían ser o no susceptibles y sospechosos de ser agentes del eje. Llegamos al 9 de febrero de 1942. Un incidente en el puerto de Nueva York lo cambia todo. El transatlántico francés Normandie, rebautizado Lafayette, arde y queda destruido. Se descubre que los sistemas antiincendios estaban desconectados. Los estadounidenses, más que nunca, temían sabotaje en sus muelles. Las costas y los puertos no parecían ser seguras, y más después de lo que había sucedido. Cualquier alemán, italiano, agente del eje podía haber hecho eso y podía ir a más. Garantizar la seguridad, por tanto, de los puertos es clave, y para semejante misión las autoridades estadounidenses terminaron recurriendo a la mafia. El gobierno denominaría aquel plan, como os he dicho, Operación Underworld, y el oficial de inteligencia naval Charles Haffenden se pondría en contacto con Joseph Lanza, un importante mafioso del crimen, importante miembro del crimen organizado, que era uno de los subordinados de Lucky Luciano. Lanza controlaba el mercado de pescado de Nueva York a través de la lonja de Fulton, pero le indicó que él no era la persona correcta para tratar con el gobierno norteamericano un asunto de tanto calado, y lo derivaron a Haffenden, lo derivaron al propio Luciano, pues él era el que tenía el control de los puertos y el que podía darle solución a dicho problema. Llegarían a un acuerdo, el gobierno y el abogado Lucky Luciano, junto con el propio mafioso. Se le trasladó a una cárcel con mejores condiciones, y Luciano, a cambio, ordenó a sus hombres que colaboraran escrupulosamente con los agentes navales norteamericanos para detectar saboteadores, detenerlos, proteger a los barcos, hacer rondas, todo lo que estuviera en su mano para que el esfuerzo bélico de Estados Unidos se pudiera no se viera menoscabado ni se viera afectado por ningún tipo de sabotaje. Se dice que Lucky Luciano también ayudaría en la operación Husky, la invasión de Sicilia, aunque algunos indican que eso fue una noticia falsa difundida por el periodista Walter Winchell.
Se supone y se dice que el propio Luciano, con sus contactos en Sicilia, ya que era italiano de pura cepa, pues ordenó a los mafiosos que allí había y a las personas de su organización que guiaran a los soldados norteamericanos y aliados no solo por la isla de Sicilia, sino por cuantos lugares de Italia les fuera posible. En cualquier caso, lo cierto es que el plan militar de guerra psicológica en Sicilia implicaba, entre otras cosas, recurrir a miembros del crimen organizado, el cual fueron muchos mafiosos liberados, perdonados por los americanos y conmutados, después de ser encerrados por Mussolini años antes, y de nuevo se hicieron con el control una vez que pasa la guerra, durante la guerra, con el extrapelo, con los bonos de comida, de nuevo con el negocio, y volvieron no solo a tener conexión con sus parientes de Estados Unidos, sino a volver a dirigir negocios en el sur de Italia. Entre los contactos de la mafia que colaboraron con los estadounidenses, con las autoridades civiles y militares, se encontraba Vito Genovese, curiosamente prófugo de la justicia norteamericana del año 37. Genovese se afincaría en la localidad siciliana de Nola y estableció lazos con el dictador Benito Mussolini con parte de la cúpula fascista, a la cual le suministraba todo tipo se dice que de droga, de alcohol, de cosas que necesitaran. Eran sus chicos los recados particulares. Vito Genovese no dudó en aprovechar sus contactos durante la invasión aliada a Sicilia y sirvió como traductor para el coronel Charles Poletti, el cual había sido gobernador de Nueva York previamente. Y se lucró mucho gracias al ejército norteamericano. Resulta llamativo que Poletti, como hijo de inmigrantes italianos, ya conocía la lengua italiana y que requiriese los servicios de traducción de Genovese. Cada uno que saque las conclusiones que quiera. Gracias a su negocio, los camiones del ejército estadounidense transportaron por Sicilia aceite de oliva y azúcar con el que Genovese se llenaba los bolsillos en el mercado negro. Esta no sería la única participación en la delincuencia organizada en Sicilia. Los estadounidenses decidieron enviar a Sicilia 4 comandos. Al llegar a tierra siciliana, comenzaron a reclutar a toda clase de delincuentes, lo que también incluía mafiosos. De hecho, engrosaron sus filas con el hijo de la prima de Lucky Luciano, que en Estados Unidos había sido condenado a muerte por asesinar a un policía. Con solo oír el nombre de Lucky Luciano, el joven se pondría a disposición de los americanos. Este prófugo de la justicia condujo a los comandos a unas instalaciones de la Marina en las que robaron una caja fuerte y tras hacerse con su contenido huyeron. Gracias a aquella colaboración, los estadounidenses se hicieron con una valiosa información sobre las defensas nazis y con un libro de código que posteriormente emplearían. Esta cooperación entre la mafia y el gobierno norteamericano, he contado un par de detalles, pero son cientos de pequeñas colaboraciones y pequeñas y grandes operaciones entre ambos bandos, hasta el final de la contienda. De este modo, la mafia no solo tenía control sobre los puertos de Estados Unidos, sino que también se había hecho con los muelles italianos, un negocio totalmente redondo gracias a prácticamente nada. A que su hombre tuvieran que madrugar para hacer ronda con los agentes navales. Casi nada. Al terminar la guerra, Luciano quería una contrapartida por la ayuda que había brindado a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, y en 1946 solicitó formalmente su liberación al gobernador, Thomas Dewey, quien había sido el fiscal anteriormente que se había encargado de enviarlo a prisión. Dewey le parecía lamentable y lo horrorizaba tener que liberar a un mafioso de tal calado. Pero los militares estadounidenses y el gobierno tenían una deuda con Luciano. Se alcanzó una solución intermedia. Sería liberado y enviado a Italia deportado. Luciano aceptó. En febrero de 1946, Lucky Luciano tomaba un barco en Nueva York para abandonar Estados Unidos. Tras un largo viaje, llegó a la ciudad italiana de Nápoles, desde donde siguió dirigiendo la mafia, su organización en Nueva York, hasta su muerte en 1962. Curiosamente, murió en el aeropuerto, si no me equivoco, en el aeropuerto de Nápoles, o de Palermo, creo que de Nápoles, cuando iba a quedar con un productor para rodar una película o algo sobre el cine. Le dio un infarto y falleció. Bien. Esta es la llamada Operación Underworld, la colaboración entre la mafia y el ejército del gobierno de Estados Unidos. Espero que les haya gustado, ideas, sugerencias y apoyos al canal. Muchas gracias y hasta la próxima. Cuídense.